Muchas gracias por atender a este video. Quiero compartir un mensaje de edificación en base a la palabra de Dios. Estamos examinando un texto que vamos a mirar en primer libro de Samuel, en el capítulo 2. Pero antes de ello, darnos cuenta de que era una época de los jueces, una época de decadencia espiritual, de decadencia moral, y eso se evidencia desde la misma sociedad. Y voy a leer un texto inicialmente para contextualizar un poco lo que está pasando en este momento histórico del pueblo de Israel. Jueces capítulo 2, versículo 10 dice la palabra. Jueces capítulo 2 versículo 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Salieron de Egipto, de la esclavitud, conducidos por el desierto, murieron todos los mayores de 20 años. Después entran a la tierra prometida la siguiente generación junto con Josué y Caleb, que eran los únicos dos sobrevivientes mayores de 20 años, y toda esa generación también falleció pasado el tiempo y se levanta una nueva generación, que es lo que nos deja ver este comienzo de este libro de los jueces. Dice el versículo 10, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Lo que tenemos aquí es que una generación se levanta, una generación que tristemente la manera en que se describe ahí es que no conocía a Dios. Y cuando alguien no conoce a Dios, pues eso se evidencia en sus acciones. Eh, Tristemente, el libro de jueces es un libro bastante oscuro a causa del pecado, a causa de todas las cosas que se evidencian allí. Y en medio de todos esos jueces, Dios levanta un último que es Samuel. Y vamos a direccionarnos al primer libro de Samuel en el capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Y vamos a conocer cómo estaba el estado espiritual de los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran los representantes del pueblo delante de Dios. Por lo tanto, ellos ejercían un liderazgo espiritual. Tristemente vamos a darnos cuenta de la condición en la que estaban los sacerdotes. Dice el versículo 12, capítulo 2, versículo 12 del primer libro de Samuel. Dice, los hijos de Elí, Elí era el sacerdote de la época, mira cómo los describe, y sus hijos a su vez iban a ser los sacerdotes en oficio. Y dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La descripción que da la palabra acerca de estos hijos es pues, bastante diciente, ¿no? La palabra impiedad nos habla de no temor de Dios, pero también en otras versiones habla de perversos, habla de personas demasiado malvadas y nos deja ver la conducta, la condición, las actitudes y las acciones. ¿A qué se debía todo eso? La misma frase y la misma palabra nos dice ahí, no tenían conocimiento de Jehová. Toda una generación que se levantó sin conocimiento de Dios. Y nota que aquí nos lleva a hacer una autorreflexión también nosotros como padres. Algo que no debemos dejar de hacer es dar a conocer el nombre de Dios a nuestros hijos. Que nuestros hijos se levanten bajo un hogar en el que los principios de la palabra y el temor a Dios sean los que priman sobre, sean los que establecen las normas de conducta de nuestra casa. Entonces, desde muy pequeños, desde temprana edad, debemos presentarles el conocimiento de Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios? Enseñarles la palabra. Que nosotros como padres podamos cumplir lo que dice el texto bíblico en Deuteronomio capítulo 6. Que debemos enseñarles en todo tiempo, en el caminar, al levantarnos, al acostarnos, mientras vamos por el camino, aprovechar cada oportunidad para levantar un altar de adoración a Dios, para que nuestros hijos puedan ver en la escritura lo que ha hecho Dios, puedan ver en la palabra cómo es Dios y puedan creer en Él, le puedan amar y puedan confiar en Él y puedan servirle. Entonces, la decadencia del pueblo, vemos también lo que un padre no debe hacer y es dejar de enseñar la palabra, dejar de enseñar el conocimiento de Dios. Ahora,
pasa el tiempo y nosotros nos damos cuenta en los versículos 13 en adelante que esta decadencia espiritual llevaba a que estos hijos de Eli, que estaban en el oficio del sacerdocio, hicieran cosas totalmente contrarias a lo que Dios les había determinado a los sacerdotes. Dios había determinado que había ciertas porciones de carne de los mismos sacrificios que iban a ser encomendadas para los propios sacerdotes. Pero si nosotros leemos del versículo 13 en adelante, dice que ellos tomaban por la fuerza y obligaban a quienes llevaban el sacrificio a dar carne a ellos. Pero Levítico capítulo 10, si ustedes están tomando nota, versículos 15 al 16, ya había unas porciones establecidas que Dios había dado a los sacerdotes. Dios les daba carne, pero ellos tomaban a la fuerza las porciones que ellos quisieran. Y eso no estaba bien. Tan es así que le mira lo que dice el versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces los hijos de Eli no conocían al Señor, hombres perversos, menospreciaron las ofrendas y el pecado era muy grande. ¿Qué pasó? Cuando ellos están ejerciendo el sacerdocio, ya son personas maduras y son personas adultas, no son bebés, no son niños. Y empieza a llegar a oídos del Elí, el padre de ellos, todo el pecado de sus hijos. Saltemos al versículo 22 del capítulo 2. Pero Elí era muy viejo, ya era avanzado en edad. Dice, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. La decadencia espiritual del liderazgo se manifestaba con sus acciones y aún estaban en una promiscuidad, en actos sexuales. Nota cómo esa decadencia se iba evidenciando pecado tras pecado. Entonces, miramos a lo que viene, ¿no? Versículo 23. Vamos a ver lo que hace Eli. Versículo 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Elí, ya en avanzado en edad, se toma un tiempo y lanza una reprensión verbal para sus hijos. Lo debió haber hecho hace mucho tiempo, lo debió haber hecho aún desde que eran niños, pero todo sobre la base primordial de que sus hijos conocieran a Dios. Tristemente, algo que debemos no dejar de hacer como padres y que como padres a veces fallamos es en el corregir a nuestros hijos. La manera de corregirlos, el Señor dictamina que es en esa primera infancia en donde nosotros llegamos a un asunto también del corazón de nuestros hijos, analizando su conducta, analizando su pecado, recibiendo corrección, en ocasión física, en ocasión también con algunos castigos, pero lo que debemos dejar en claro es que nosotros debemos reprenderlos y corregirlos como padres. Eso no debemos cesar de hacerlo. Entonces, la segunda cosa que no debemos dejar de hacer como padres es reprenderlos y corregirlos. Tristemente para aquí ya era bastante tarde porque ya eran bien adultos y solo una reprensión verbal no bastó. Ellos continuaron con su pecado y nota cómo Dios se lo hace saber a través de un varón de Dios a Elí. Versículo 29, primer libro de Samuel capítulo 2, versículo 29 dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y nota el pecado que Dios le expresa a Elí acerca de él. Dice, y has honrado a tus hijos más que a mí. Le dio mayor lugar, mayor peso a sus hijos. Muy seguramente Elí se dio cuenta del pecado de sus hijos, pero prefirió pasar por alto. Es que son jóvenes, es que es un niño y pues sí son groseros, sí son blasfemos, sí hacen esto, pero pues después aprenderán. Y tal vez dejó pasar y pasar y pasar y le dio un lugar primordial de honra, de reverencia a sus hijos. Y dejó por un lado y aplacó lo que eran las ofrendas de Dios, que él debía no dejar que sus hijos menospreciaran las ofrendas, que no menospreciaran ni blasfemaran contra Dios, como también la palabra nos lo va a mostrar.
Y nota, algo que hizo Elí es que se hizo partícipe del pecado de sus hijos. Otra cosa que como padres no debemos hacer es eso, participar de sus pecados. ¿En qué sentido? Si seguimos leyendo el versículo 29, miremos, y has honrado a tus hijos más que a mí. Es la reprensión del Señor. Dice, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo, Israel. ¿Se acuerdan que les mencioné que estos sacerdotes, hijos de Eli, sacaban carne que no era para ellos, sino era para las ofrendas de Dios? Y ellos hacían partícipe a su papá y estaban engordándose con estas ofrendas. Él participó de sus pecados y no hizo nada, sino hasta este punto lo único que vemos es una reprensión verbal. Tristemente en el capítulo 3 miramos cómo termina Dios de completarnos y ampliarnos el pecado de Eli. Miremos versículo 13, cuando ya Dios le da una revelación a Samuel de lo que va a acontecer, le cuenta qué va a hacer con la familia de Eli. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Y es Dios hablándole a Samuel acerca de lo que va a hacer con Eli y con sus hijos. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Tristemente, Elí tenía conocimiento del pecado, pero nota la reprensión de Dios va no simplemente en que él sabía, dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Lo que hizo Elí fue no estorbar su pecado, no corregirlos a tiempo, no frenarles su pecado, no llevarlos al Salvador, no hacerles ver la condición de maldad que tenían. Y si hay algo que como padres no debemos hacer es cesar de hacer esto, de corregir a nuestros hijos, no darles un lugar de honra superior a Dios. Es decir, no, yo voy a obedecer a Dios, voy a corregir a mis hijos porque Dios me manda a hacerlo y yo estoy bajo autoridad y voy a hacerlo. Pero cuando yo empiezo a reverenciar, a honrar a mis hijos, ellos me pueden convertir en un ídolo y puedo ser permisivo con el pecado, no estorbarles el pecado, no corregirlos y eso va a tener una decadencia espiritual. Entonces dice la palabra que no estorbó a sus hijos. Y esto causó una decadencia espiritual en el liderazgo de los sacerdotes. Tristemente, el pueblo más adelante se da cuenta de todo esto y terminan por menospreciar a Dios y tratar de escoger a un rey. Pero bueno, por ahora simplemente dejamos la reflexión en las cosas que no debemos dejar de hacer como padres. Enseñar a nuestros hijos, que nuestros hijos conozcan al Señor. Lo siguiente es corregirlos, no dejar que pase el tiempo. Aún estamos a tiempo en la situación en que el Señor nos permita vivir hoy y como padres podemos hacerlo. Tercero, no participar del pecado de nuestros hijos, sino antes estorbarlo, darles el lugar que merecen. Yo estoy bajo la autoridad de Dios y me someto primeramente a Dios. Finalmente, corregirlos, estorbarles el pecado y darles a conocer al Salvador, que es el único que nos puede sacar, libertar de la esclavitud del pecado y llevarlos al conocimiento de Cristo. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Muchas gracias por atender hasta el final del video. Que el Señor les continúe bendiciendo. Una buena semana en Cristo Jesús y nos vemos por ahí. Chao, chao.